Gracias por participar en este evento corporativo de Compañía Minera Poderosa S.A. Todas las fotografías y videos registrados durante este evento podrán ser utilizados por Poderosa en piezas impresas, videos y o publicaciones en sitios web y cuentas de redes sociales. Ante cualquier consulta, por favor contáctese con algún miembro de nuestro equipo. Puede ejercer sus derechos de acceso y cancelación mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de los derechos al correo electrónico lpdp@poderosa.com.pe o a la central 617-2727 de conformidad con la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo número 003-2013, JUS. Poderosa no realiza transferencia nacional e internacional de los datos suministrados para los fines previstos. Para estos efectos, esta información corresponde al banco de datos de Compañía Minera Poderosa S.A., domiciliada en Avenida Los Faisanes, Manzana G, lote 16A1, Fundo San Sebastián, Zona 2, Chorrillos, Lima, inscritos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con la denominación Terceros, con código RNPDP-PJP número de registro. Los datos personales recolectados por Compañía Minera Poderosa S.A. son obligatorios. La negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de concretar el fin previsto. Cuando nosotros hablamos de psicólogos, decimos, pero ¿un psicólogo para qué? O sea, los psicólogos son para locos, ¿no? O sea, hay una especie de mito, de estereotipo, pero no, en realidad los psicólogos tratamos de facilitar también la vida y, digamos, la salud mental de las personas. Y también nosotros, los psicólogos y las psicólogas, somos personas que requerimos de apoyo, que requerimos de reunirnos muchas veces entre colegas para poder vivir mejor, para tener una calidad de vida mejor. Muchas veces se habla de la salud física, ¿no? Y es muy importante, va de la mano con la salud mental, pero a veces se descuida ese término de salud mental. Nosotros en Cedro queremos acompañarlos en las preguntas, en los aspectos, como decía Ana María en la iniciación de esta sesión, que ustedes pudieran preguntar sobre cuestiones familiares, cuestiones personales, cuestiones laborales, cómo podemos, después de esta pandemia, o dentro de esta pandemia, porque todavía tenemos las secuelas y todavía no estamos totalmente libres, cómo podemos manejarnos mejor. Entonces, ¿por qué los psicólogos? Porque los psicólogos tratamos de facilitar el proceso, ¿no? No necesariamente va a estar uno muy mal para acudir a un psicólogo, sino al contrario, la prevención es lo que nosotros en Cedro tenemos como bandera. Entonces, vamos a ver estas láminas, con Ana María me va a ayudar para hacer la sesión más ágil. Y luego, como decíamos, van ustedes a poder hacer, si quieren, todas las preguntas que deseen. Hemos titulado esta sesión Alianzas para vivir el cambio. ¿Por qué? Porque si nos unimos entre las empresas, entre las organizaciones sociales como la nuestra, vamos a poder responder de una manera más integral a las personas que trabajan en una empresa. Lo primero que quiero decirles es que sé que ustedes se sienten orgullosos, orgullosas de pertenecer a una empresa. Además, el nombre es totalmente fuerte, La Poderosa. Yo pensaba que Cedro era el más fuerte porque Cedro también es un árbol de mucha, digamos, fortaleza. Pero cuando uno dice La Poderosa, encierra muchísimo ahí de fortaleza, de deseo, de prosperidad, etc. Y pertenecer hoy día a una empresa que se preocupa de sus trabajadores, como es La Poderosa, también es un privilegio que tenemos nosotros que valorar hoy día. Vamos a ver, Ana María, por favor, la primera lámina. Yo me pregunto y les pregunto, ¿estamos en un mundo diferente? ¿Es la pandemia el único factor que está revolucionando el mundo?
Yo diría que estamos en un mundo diferente. Hoy día nos amenaza una guerra porque hay un conflicto en el mundo. Estamos en un mundo diferente porque aunque la pandemia es un factor preponderante para el uso de la tecnología, lo hemos visto en estos 2 años, ¿no? Hay muchos otros factores que ya no van a volver hacia atrás. Cuando hablamos, por ejemplo, de la tecnología está revolucionando el mundo y la forma de trabajo y la forma de vernos y de comunicarnos unos con otros. Hoy día, por ejemplo, quizás yo, quizás otros psicólogos estarían de manera personal con ustedes, ¿no? En el lugar que están trabajando. Y sin embargo, como eso es no posible ahora todavía, estamos haciéndolo virtual. Y posiblemente durante todo este tiempo y posterior a este tiempo, enfatizaremos en lo virtual. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que la pandemia obviamente no es el único factor, pero ha tenido que ver muchísimo. Y tiene que ver también con la disponibilidad de los trabajadores, de las trabajadoras, de cambiar también un poco su esquema mental y adaptarse a un modo donde la tecnología es importantísima. Algunos seguirán haciendo un trabajo mucho más directo, pero sin embargo siempre la tecnología va a estar detrás. Entonces, la pandemia no es el único factor, pero sí es un factor que ha revolucionado el mundo, no solamente el Perú, sino el mundo. La próxima, por favor, Ana María. Es en realidad que cada uno de nosotros está experimentando un cambio en su medio. En el cambio familiar, el cambio familiar no puede estar desligado de lo laboral, porque las personas que trabajan, por ejemplo, como ustedes, en un asiento minero, de todas maneras ven afectada su vida familiar. Me imagino, por ejemplo, que en la cuarentena, no me imagino, sino que lo sé, en la cuarentena más estricta, ustedes tuvieron que replegarse, muchos de ustedes no pudieron ver a la familia en todo ese tiempo, o sea, lo laboral afecta lo familiar, y lo familiar también afecta lo laboral, porque si estábamos replegados y estábamos en un medio donde no podíamos ver a la familia, obviamente también eso genera preocupación, genera ansiedad, genera hasta temor. Ahora, lo que quiero decirles acá como una recomendación o una sugerencia es que no hay que preocuparse porque uno se preocupa. Es decir, nos preocupamos naturalmente ante una situación de pandemia, tenemos miedo ante una situación de pandemia, y eso es totalmente válido. Pero si nos preocupamos porque nos preocupamos o porque tenemos miedo y creemos que no deberíamos tener miedo, eso es absurdo. O sea, lo primero que tenemos que reconocer es que nuestro entorno ha cambiado, que el cambio siempre produce un estrés, y lo que tenemos que hacer es manejar ese miedo, manejar ese estrés para que no nos paralice, para que no nos angustie en demasía, etc. Lo social comunitario también se ve afectado. La comunidad no es la misma, la relación de ustedes con la comunidad se ha visto también alterada. Entonces, es ese cambio sistémico que todos tenemos y que afecta a nuestra salud también mental. ¿Qué hacer, no es cierto? Frente a eso es la gran pregunta. La próxima, por favor, Ana María. ¿Nos ayudará esta alianza entre La Poderosa y Cedro para ser resilientes? Primero vamos a ver qué significa la palabra resiliente. La resiliencia viene en realidad
de la física, ¿no? Cuando, por ejemplo, un material o un mineral pierde momentáneamente su forma, pero después vuelve a ser lo mismo de antes. Pero en psicología, salud mental, la palabra resiliente es la persona que después de un trauma, después de una situación muy estresante, dolorosa, que puede ser guerra, que puede ser pandemia, como la estamos viviendo todavía, y la hemos vivido de manera mucho más drástica, después de ello la persona sale más fortalecida. Ahora, ¿qué pueden ser esos factores para que una persona sea resiliente? Vamos a ver la próxima lámina, por favor. Algunas características de las personas, pero no son excluyentes de otras que ustedes podrían en este momento estar también pensando. Las personas resilientes son conscientes de sus potencialidades y sus limitaciones. O sea, no pretenden saberlo todo, saben que tienen que trabajar en equipo, reconocen al otro o a la otra con sus capacidades, con sus fortalezas, ¿no? No juzgan, sino por el contrario, integran, ayudan y saben que la reunión de equipo y el trabajo en equipo es fundamental para tener éxito. Es decir, la persona resiliente no es un Superman, no es una Superwoman, sino es la persona que sabe que tiene que unir capacidades, habilidades, cadenas realmente de habilidades para poder tener logros. Las personas resilientes son generalmente creativas. Son personas que muchas veces buscan soluciones que antes no se buscaron. Son personas que proponen, en lugar de criticar, proponen. Entonces, la creatividad es una de las características. Pero no pensemos que se nace con esas habilidades. Hay obviamente predisposiciones genéticas, biológicas, pero uno va aprendiendo ese tipo de habilidades. Las personas resilientes asumen dificultades como oportunidades de aprendizaje. O sea, si se presenta un reto, si se presenta una dificultad, si se presenta una crisis, es oportunidad. Eso lo hemos visto muchísimo en la pandemia. Personas, por ejemplo, que casi no usaban la tecnología, pero que empezaron a aprender de manera muy decidida o a mejorar su performance en tecnología porque sabía que tenían que adaptarse. Es decir, una dificultad genera un ánimo de crecer, de aprender, de cambiar, como decíamos al inicio, a una situación que antes no se manejaba o se manejaba de manera mucho más débil. Bien, las personas resilientes son objetivas, es decir, identifican, diagnostican los problemas tal cual son. No es que esconden bajo la alfombra los problemas, sino que son objetivas en su diagnóstico, en su interpretación de la realidad. Sin embargo, también al mismo tiempo son optimistas, es decir, plantean que frente a los problemas, como decía, se puede superar y que muchas veces los problemas nos traen, si tenemos creatividad, nos traen soluciones de otro tipo. Se rodean además las personas de personas positivas. El éxito, gran parte del éxito en la vida es seleccionar, identificar, estar con personas que sepan más que uno, o que sepan más que uno en ciertas áreas, ¿no? Que se complementen con lo que nosotros sabemos. No hay que tener miedo a eso, al contrario, el mundo de hoy
se mueve mucho más rápido. ¿Por qué? Porque las empresas seleccionan, identifican a personas de diversas capacidades y habilidades para tener, cumplir con los objetivos que se proponen. También, antes de intentar controlar todas las situaciones, controlan sus emociones. Aquí quiero detenerme un poco. Las emociones son importantísimas. Uno se emociona primero con algo y después generalmente actúa, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, que los que fundaron La Poderosa, primero lo hicieron con enorme emoción y con enorme trabajo, ¿no? Y con enorme, ¿cómo les puedo decir?, alegría de fundar una empresa como esta. Pero tuvieron que tener muchísimo trabajo, muchísima objetividad, etcétera, para poder tener una empresa que hasta el día de hoy sea una empresa líder en el mercado. Entonces la emoción, la pasión por algo es muy importante, pero no podemos dejar de controlar emociones porque tenemos también que ser objetivos. Y las emociones pueden ser emociones muy positivas, como hablaba de la pasión de crear algo, etcétera, pero también puede haber emociones muy negativas. Una de las peores emociones negativas es la envidia. Y la envidia muchas veces va con aquello que yo hablaba antes, de no rodearse con personas que sepan más que uno, de no informar a las personas. Ese es un boomerang que nos da a nosotros un golpe después. Cuando tenemos envidia, cuando no informamos, cuando nos guardamos información para que el otro simplemente no sepa o no haga bien su trabajo. Entonces, yo sé que eso no pasa en La Poderosa, no debe pasar en La Poderosa, porque justamente el éxito es en esa reunión de voluntades y reunión de habilidades que tiene la empresa. Las personas resilientes son perseverantes, es decir, lo intentan una vez, lo intentan otra vez, si tienen que hacer ciertos procesos, son perseverantes, aunque algo falle en el proceso, vuelven a intentarlo, vuelven a hacerlo. Pero a la vez que perseverantes son flexibles, en el sentido de que si hay que cambiar algo, hay que cambiar. Yo quisiera contarles un poco una anécdota para ejemplificar esto de la flexibilidad y del cambio. Una señora cocinaba un asado y siempre le cortaba las puntas al asado. Imagínense ustedes ahora una señora cortándole las puntas al asado. Viene la hija y le pregunta, mamá, ¿y por qué le cortas las puntas al asado? Bueno, porque mi mamá, o sea, la abuela de esta chica, le corta las puntas. La chica va donde la abuela y le pregunta. Y la abuela le dice, porque mi mamá le corta las puntas al asado. Va donde la bisabuela y le pregunta. Y la bisabuela responde, yo le corto las puntas porque la cacerola es muy chica. Entonces, ustedes tienen acá una metáfora, un ejemplo, de lo que a veces se repite, ¿no? Incansablemente, sin ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque así se hizo antes. Ahora, hay que aprender de la experiencia, o sea, hay que aprender de lo anterior, pero definitivamente no se pueden repetir las cosas simplemente porque así se hizo. Con la pandemia nosotros, por ejemplo, hemos notado a muchas personas que te dicen, bueno, pero yo no puedo adaptarme a lo nuevo. Para mí es terrible estar en soledad. No quiero esto, yo me voy a encerrar sin hacer nada hasta que esto pase. Bueno, esa rigidez, esa inflexibilidad, simplemente lleva a agravar las condiciones de una salud mental.
¿m? Las personas resilientes tienen sentido del humor y muchas veces usan técnicas que tienen algo de sentido del humor para poder pasar momentos difíciles. Por ejemplo, una persona que se queda atascada en el tránsito de Lima, que es terrible, ¿no? Ustedes se liberan de eso en la mina. Y de pronto está atascada y empieza a sentir una angustia. Lo mejor que puede hacer es respirar, respirar, contar hasta 10, pero además imaginarse, y ahí viene un poco lo del sentido del humor, que se va a quedar atascado 3 días en esa condición. Como eso no es posible, ¿no? Entonces la tensión baja, porque incluso arranca una sonrisa a la persona. ¿M? Luego, las personas resilientes saben que no pueden solos ni solas. Buscan ayuda, buscan apoyo social, hablan de su problema. Una de las cosas que los psicólogos sabemos es que hablar del problema ya es un paso adelante. Hablar entre amigos también, entre amigas, ¿no es cierto? Pero hablar también con un psicólogo, con una persona que puede entender más la salud mental, quizás también es muy importante. La próxima, Ana María, por favor. Ser resiliente implica actuar de forma coherente, entonces, en los planos familiar, laboral y social comunitario. El cambio se da en estos 3 espacios y los 3 espacios tienen conexión. Vamos a ver lo familiar. Cuando yo, por ejemplo, he leído sobre las expresiones de ustedes en los focus groups, en las encuestas, etcétera, me doy cuenta de que lo familiar tiene un peso enorme. Es decir, el comunicarse con su familia a distancia, porque ustedes han tenido que pasar esta cuarentena por bueno, muchas veces aislados, la mayoría de ustedes, ¿no? Ese comunicarse, por ejemplo, es decirle a los hijos, te quiero, es plantear a los hijos que a pesar de que están ustedes a distancia, están pensando en ellos, de pronto tener un espacio para que puedan ustedes hacer desde la mina una tarea escolar con sus hijos o ayudarlos en alguna cosa que puedan tener dificultad. Sean ustedes hombres o sean ustedes varones. El decir, te quiero, hijo, ¿no? Estoy extrañándote, pero sé que estás avanzando en tu colegio a distancia, ¿no? O ya pronto nos vamos a reunir. Es decir, no transmitir angustia en la medida de lo posible, sino transmitir cariño, transmitir eh, apoyo, transmitir comunicación con los hijos. Los niños, las niñas y los adolescentes, sobre todo, han sufrido muchísimo en esta pandemia. Yo creo que ese es un factor, el factor familiar, un componente que tenemos que atender muchísimo. ¿Por qué? Porque han perdido socialización en estos 2 años, ¿no? En la mayoría de los casos. Han tenido que ver la escuela, los que han tenido los privilegios de poder estar en una escuela virtual, digamos, han tenido que hacerlo a través de una pantalla, ¿no? Entonces, ¿cómo eso puede ir disminuyendo para dar trabajo también a lo social, a que los niños puedan interactuar? ¿Por qué? Porque el niño, la niña, el adolescente escolar, no solamente necesita tener conocimientos, que es importante, la matemática, el lenguaje, etcétera, sino que también requiere la socialización con otros niños. Eso lo va a preparar o la va a preparar para el mundo, ¿no? Del futuro, para el mundo del trabajo, para el mundo de los estudios superiores o técnicos, y, en fin, también sus superiores, ¿no? Entonces, la cuestión familiar para nosotros y para la poderosa
es sumamente importante. Por eso es que los psicólogos, las psicólogas van a tener los espacios con ustedes para poder sugerir, aconsejar, intercambiar con ustedes ideas sobre qué pasa con la familia hoy día en general, pero qué pasa en particular con la familia minera. En lo laboral también tengo entendido que varias personas, no muchas felizmente, pero varias personas han tenido COVID. Estas personas tienen de alguna manera secuelas. Las secuelas en muchos casos son también respiratorias, son musculares. Entonces, veremos, por ejemplo, si ustedes lo tienen a bien, de hacer sesiones que tengan relación con una respiración más consciente, ¿no? Con un régimen, por decirlo así, de ejercicios con personas que puedan haber tenido COVID. Y en lo social comunitario, que lo tienen más que todo relaciones humanas, ¿no es cierto? Relaciones comunitarias, también es un poco regresar a la comunidad, porque hemos estado restringidos de poder ver con la propia comunidad qué tipo de programas podemos realizar por la cuestión de los protocolos sanitarios, ¿no? Entonces, también es un recomenzar, es cambiar una situación otra vez por otra, ¿no? Yo realmente felicito a las personas que están en responsabilidad social, en trabajo comunitario, en relaciones humanas con la comunidad, porque tienen que ser muy finas y actuar con mucha inteligencia para poder regresar a esa comunidad. La próxima, por favor. ¿Puede fortalecerse una resiliencia familiar? Claro que sí. Cuando no dejamos que la emoción negativa de una angustia grande nos domine. Cuando expresamos temores de manera adecuada, cuando no negamos que nuestros hijos, nuestra pareja, pueda tener también temor a que nos pase algo, a enfermarnos, ¿no? Se fortalece la resiliencia, pero también la resiliencia se fortalece con actividades que puedan suplementar o complementar la cuestión, por ejemplo, escolar. Por ejemplo, la lectura. A mí me encantaría saber que en La Poderosa se puede tener una biblioteca, puede ser virtual, pero también presencial, ¿no? Digamos, dependiendo de las condiciones. Pero, por ejemplo, una cosa que es muy, muy linda y que fortalece la resiliencia familiar es leer algo juntos, a distancia, por ejemplo, entre el papá o la mamá y los hijos. Y leer y comentar, y que los hijos puedan comentar y los padres puedan comentar sobre el tema que ustedes elijan y que crean más relevante. Entonces, la resiliencia familiar se puede fomentar, obviamente, haciendo tareas en conjunto, pero tareas también que dejen algo a los niños, a los adolescentes, de aprendizaje emocional, porque el aprendizaje no es solamente cognitivo, no es solamente de conocimientos, sino es, como les decía, un aprendizaje también emocional. Ser resilientes emocionalmente quiere decir manejar bien las emociones. La próxima, por favor. La resiliencia también se fortalece con padres, con madres, cuidadores, sean los abuelos también, ¿no? Que promueven la toma de conciencia en el miembro de la familia de que experimenta alegría, tristeza, miedo, expectativas. O sea, que no es malo
experimentar eso. Es normal experimentar. Lo que tenemos que hacer es cómo respondemos a esa situación que nos produce miedo, que nos produce expectativas también, qué va a pasar, ¿no? Que nos produce también alegrías, quizás, por ejemplo, para niños que no estuvieron mucho con sus padres y que ahora tuvieron todo un periodo donde los padres estuvieron con ellos, ¿no es cierto? Pero también alegrías del encuentro a distancia, el padre o la madre que se comunica con sus hijos y sabe que están bien, y también ella expresa o él expresa que está bien. Entonces, tomar conciencia de que cada ser de la familia tiene esas emociones es el primer paso. ¿Mm? No negar, nunca negar. No, acá no pasa nada, ¿no? Yo quisiera darles un ejemplo un poco extremo de la guerra de los 6 días de Israel, cuando pusieron a los niños en unos refugios, pero negaron que había esta guerra para los niños, ¿no? No manejaron la situación de una manera adecuada con los niños, en un sector, ¿no?, de la población. Y los niños sentían que afuera había bombas. Esta fue la guerra de los 6 días. Había bombas, había ruidos, pero le decían, no, esos son cohetes, ¿no? Esos son fuegos artificiales. Los niños empezaron a tener una serie de síntomas, una serie de problemas, desde diarreas hasta desmayos. ¿Por qué? Porque estaban experimentando un divorcio entre la realidad que ellos sentían y no podían explicarse de las bombas y lo que se les decía. Entonces tuvieron que modificar ese tipo de estrategia. Igual ha pasado y pasa en la pandemia. No hay que negar que los niños puedan tener miedo, puedan tener expectativas, puedan tener tristezas, ¿no? No o sea, hay que procurar que no lleguen a la depresión, ¿no? Sino que esa tristeza se pueda manejar, y se pueda manejar con la comunicación con los padres, y una comunicación veraz, ¿no? Que los cambios se dan y afectan positivamente y negativamente a cada familia, eso es una verdad, ¿no? Todos nosotros hemos experimentado en esta pandemia como especies de abolladuras en nuestro sistema nervioso. Todos nosotros hemos experimentado el temor, además, a la muerte, ¿no? Muchos hemos perdido amigos, familiares, ¿no? Y nos hemos preguntado, ¿y qué va a pasar después con nosotros? Hasta que llegó las vacunas y empezó a mejorar la situación. Bien. Pero cada miembro de familia debe ser informado de acuerdo a su edad, obviamente. La próxima, por favor. Algunas preguntas yo quisiera hacerles y también me las hago, ¿no? En esta pandemia que no ha terminado, obviamente, ¿no? Y una de las preguntas es si la persona que está a cargo del manejo directo de la casa, seguimos hablando un poco de familia, pero también de lo laboral, si experimenta esa persona más trabajo, si tiene dificultades adicionales. ¿Qué ha pasado con los miembros de familia cuando de pronto han tenido que ocuparse de la escolaridad de los hijos, ¿no? Porque todavía no pueden ir al colegio o no podían ir al colegio, ¿no? ¿Han pensado los otros miembros de la familia aliviar la situación de esa persona o esas personas que han tenido una doble carga o triple carga? Por ejemplo, las tareas domésticas han sido repartidas, los hijos adolescentes se han sentido útiles al también ser personitas que han colaborado con lo doméstico. O sea, la salud mental tiene que ver también muchísimo con las cosas prácticas de todos los días. ¿Han pensado entonces los miembros en apoyar más, en colaborar más,
en repartir las tareas domésticas dentro de esta pandemia. ¿Cuáles son los costos? Vuelvo a enfatizar en esto, los costos emocionales de los niños, niñas y adolescentes en estos 2 años de pandemia. A mí muchos niños y niñas me preguntan, ¿vamos a vivir otra vez esto? ¿Vamos a estar fuera del colegio? ¿No? ¿Qué cosa decirle a los niños? Eso, Cedro y La Poderosa lo puede ir trabajando a través de sesiones específicas. Estamos tomando en cuenta este factor de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes de nuestra familia, pero también estamos tomando en cuenta la salud mental laboral, qué tipo de secuelas ha dejado en los trabajadores y qué podemos hacer frente a estas secuelas, tanto, como decía, en respiración, quizás en terapia física, pero también en salud mental. Nos hará bien intercambiar experiencias con otros padres, madres, profesionales especializados. Las madres, los padres muchas veces son muy sabios en poder decirle a otros padres, mira, a mí me dio resultado esto, a mí no me dio resultado esto con mis hijos, estoy teniendo tal problema con mi hijo adolescente, ¿crees tú que tienes hijos adolescentes, que te está yendo bien, me podrías dar alguna sugerencia? O sea, un intercambio entre personas que viven iguales, similares situaciones, es muy importante. No solamente acudir a los profesionales, que es también muy valioso, pero también entre ustedes, entre los trabajadores y las trabajadoras. Y entre las familias podrían también tener una inclusión en alguna de las sesiones para poder hacer preguntas, poder tener quizás respuestas que sirvan para esta vida cotidiana. La próxima, por favor. Ahora, a veces me preguntan, ¿la persona nace resiliente, se hace resiliente? Se hace resiliente. Pero las personas que cuentan o contaron con una niñez sana, segura, tienen más capacidad, es decir, pueden trabajar con mayor éxito la resiliencia, es decir, tener padres fuertes, resilientes, con no autoritarismo, sino más bien con firmeza, pero también con amor, ¿no? Eso implica generalmente una crianza de los hijos para que sean también resilientes. Si una mamá o un papá se deshace ante cualquier problema, no sale adelante, ¿no? No trata de, los hijos van a tener un modelo poco resiliente. Entonces, las personas que han tenido padres resilientes o tienen padres resilientes, hablemos de los niños de ahora, de los adolescentes de ahora, van a tener muchísimo más probabilidades. Pero, repito, la resiliencia se construye, la resiliencia se trabaja. Trabajar la resiliencia comprende pensamientos, acciones, conductas. Los pensamientos tienen que ser más basados en evidencias, no porque a mí se me ocurre, ¿no? Las acciones obviamente tienen que ir de acuerdo con el discurso. Si yo soy un padre o una madre que digo no al abuso del alcohol, ¿cierto? Pero mis hijos me ven ebria, ¿no? O mis nietos me ven ebria, muy frecuentemente no estaré siendo coherente entre mi decir y mi actuar. Ahora, requerimos ambientes que nos protejan, que tengan condiciones favorables para recuperarnos. Los que tenemos la suerte de tener un trabajo hoy día, estamos respaldados por una institución. En el caso de La Poderosa abre este diálogo, abre este acompañamiento entre Cedro y La Poderosa, casualmente porque protege, quiere que sus empleados, sus empleadas sean personas que sientan que tienen
un respaldo, que tienen una protección. Que a la empresa obviamente le interesa que la persona sea productiva, pero le interesa también que, y sabe que para que la persona sea productiva tiene que sentirse bien. Requerimos entonces de ambientes favorables. Ojalá, por ejemplo, que me contaran ustedes en algún momento que están leyendo algunas cosas, que las comparten, como digo, con sus hijos, ¿no? Que fortalecen las relaciones entre ustedes para intercambiar experiencias que puedan ser culturales también, ¿no? Entonces, se trabaja la resiliencia, no se nace resiliente. Nosotros tenemos muchísimos ejemplos de las guerras, tenemos muchos ejemplos de personas que en este momento, por ejemplo, con la guerra entre Rusia y Ucrania, están pasando momentos muy difíciles y vemos la resiliencia de este pueblo también ucraniano. Pero también la resiliencia nace como término, como ya les he contado de la física, pero como término psicológico nace de un francés que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que fue un niño que sus padres murieron y estuvo abandonado. Y este hombre, Cybernuk, hace maravillas de su vida hoy día, porque hasta ahora vive. ¿Por qué? Porque entrenó su resiliencia a pesar de tener situaciones sumamente complicadas. Bien, la próxima, Ana María. Carmen, El disculpa que COVID, te interrumpa. Me hace la dime. aclaración el señor Samana y Lourdes también que el nombre es Poderosa, sin el artículo. Ponderosa. Sí, Toda la vida le poderosa. hemos dicho, Hemos dicho la poderosa y es poderosa nomás. ponderosa. No, poderosa, sin el Ah, artículo. ya, no es con el Poderosa. artículo. Así es, Poderosa. poderosa nomás. Ya. Bueno, y quizás mi sesgo femenino me puso la para que la poderosa no fuera la poderosa, Así pero es. es poderosa, Poderosa. implica el trabajo obviamente de hombres y mujeres. Bien, el COVID-19 es una gran crisis y ha sido, por supuesto, muchísimo más fuerte, ¿no? Pero está demostrado que las organizaciones, las comunidades, los países cuyos miembros se apoyan entre sí son más felices y consiguen más logros. Esto lo plantea Wagner, que es uno de los psicólogos sociales de hoy día, actuales, más prestigiosos, ¿no? Fíjense ustedes, cuyos miembros, comunidades, cuyos miembros se apoyan entre sí, son más felices y consiguen más logros, ¿no? Que es lo que yo decía en un inicio, que las empresas que trabajan en equipo, que no ocultan información, obviamente habrá información muy confidencial, pero que no escatiman en compartir con el otro, son organizaciones mucho más saludables y mucho más felices, ¿no? Miren lo que decía el gran Albert Einstein: no se es inteligente sino entre varios. Es decir, entre varios podemos tener mucho más creatividad, mucho más logros, mucho más desarrollo. La próxima, por favor. El trabajo remoto, hemos dicho que no solamente implica la adaptación específicamente laboral, ¿no? Sino también, acá vemos, por ejemplo, una foto, ¿no? Es también considerar otros entornos, como decía, especialmente el familiar, ¿no? Y las repercusiones que ha tenido en la familia, ¿no? Yo diría que desde la ética es pensar cómo poder vivir mejor. Es una reflexión personal, pero que después tiene que ver con el resto de personas, ¿no? Desde la ética, desde el bien común, desde la sostenibilidad de la propia institución, se debe
concebir rápidamente un plan de cambio, que es lo que ha hecho Poderosa. Poderosa tiene todo un plan de cambio y además en el camino se ajusta también, ¿no? La carga, como decimos, ¿no? Eso también va a llevar a contar con estados personales, laborales, familiares, que tiendan a estilos de vida saludables. Y remarco, lo saludable no es solamente lo físico, sino también la salud mental. Ambos se dan la mano. Generalmente uno no puede vivir sin lo otro, pero a veces podemos tener el ejemplo de una persona que vive por enfermedades inevitables en una silla de ruedas y ser una persona que tiene una salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque maneja su situación, maneja el estrés, enfrenta de la mejor manera su situación. La próxima, por favor. Acá tenemos nuestro cerebro, que es pues el gestor, el motor de la vida en realidad, ¿no? Y cuando nos enganchamos en un trauma, ¿no? En una situación difícil, dolorosa, el cerebro es como si sufriera un apagón, ¿no? Alejarnos de esto implica entender qué nos está pasando y actuar frente a ello, es decir, tomar medidas que puedan ayudarnos a salir de esa adversidad, a ser resilientes frente a la adversidad, ¿no? A pesar del sufrimiento, somos capaces de salir adelante. La próxima, por favor. La experiencia que tenemos los psicólogos en realidad es la siguiente, para salir del trauma, es sentirnos con otros, no solos. Si nosotros nos sentimos con Poderosa, nos sentimos que nos respaldan. Si nosotros sentimos además que nuestra familia también es un soporte y la comunidad también, ¿no? Es parte de nosotros, vamos a salir mucho más rápido del trauma. Tomando en cuenta a los demás y reconociendo su valor. Es decir, trabajando en equipo, sabiendo que tenemos capacidades muy importantes en otras personas, no solamente en nosotros. Cambiando experiencias, como decía, más allá del terreno laboral. Puede ser la literatura, puede ser una buena película que nos recomendemos, ¿no? Puede ser el deporte, pero tratando de cambiar experiencias y también cambiar experiencias de cómo nos va mejor con la familia, con lo laboral, cómo hemos identificado, digamos, situaciones que pueden ser beneficiosas para nosotros y para la empresa y compartirlas. La próxima. Acá vamos a hacer unas reflexiones finales antes de darles, por favor, unos 10 minutos por si ustedes quieren hacer preguntas. Las personas pertenecemos a diferentes planos. No somos una sola cosa, no somos solo familiares, no somos solo laborales, no somos solo sociales y comunitarios, sino somos un conjunto de ellos. En la medida que nosotros podamos armonizar estos tres planos, es que vamos a tener una salud mental mejor. No hay nada mejor, como decíamos, que sentirse entre otros y hacer algo por los otros. Se ha tenido experiencias con escáneres en cerebros cuando la persona es generosa con otro y el cerebro se activa más de lo normal. En la medida que exista armonía entre estos tres planos, vamos a tener más alegrías. Yo prefiero hablar más de alegrías que de felicidad. Porque la felicidad es muy esquiva, la felicidad no se puede sostener de manera, digamos, única y precisa. En cambio, los momentos de alegría son los que realmente nos llenan. La alegría con los hijos, la alegría con los amigos, con la pareja, etc. La familia, cual sea su estructura, ya sea recompuesta, ya sea monoparental, ya sea de papá y mamá, o sea nuclear,
cualquier tipo de familia es válida siempre y cuando sea nutricia, no sea punitiva, no sea castigadora, no sea violenta, ¿no?, entre la pareja o con los hijos. El plano laboral requiere de unión entre sus miembros. Una empresa subsiste, continúa, por la solidez y la cooperación que sus miembros tienen entre sí. La honestidad es un valor que nadie nos puede quitar. La vida social comunitaria también es indispensable, ¿no?, para que cada país sea viable, ¿no?, sostenible. Entre todos podemos mejorar nuestro propio bienestar y el de los que nos acompañan en la vida. Me es difícil pensar que uno puede tener un bienestar mental y físico si la pareja, si los hijos no lo tienen, con todas las dificultades que la vida encierra, ¿no? Pero esos momentos de alegría, esos momentos de compartir, esa confianza de los hijos de poder preguntar al padre, a la madre, a los cuidadores, sin temor, ¿no? Sin temor digamos, a castigos violentos, es muy, muy importante. Bien, la próxima, por favor. Acá ustedes tienen, y van a permanecer con ustedes, la empresa, una línea gratuita, Cuenta Conmigo, ¿no?, así llamamos a nuestro programa, donde el equipo de profesionales psicólogos está a disposición de ustedes, para que ustedes pregunten sobre cuestiones de tipo personal, de pareja, laboral, pero en términos de salud, ¿no?, de salud mental, que den ustedes también sugerencias, donde nosotros podamos también canalizarlas, y también preguntar, obviamente, por la familia, por los hijos, sobre algún tipo de sugerencias o recomendaciones. No hay recetas, pero sí hay la posibilidad de tener, digamos, abrir un poquito el panorama de cuáles son los tips, de cuáles son las sugerencias para que ustedes tengan una salud mental mejor y la familia también. No son tiempos fáciles, pero, como digo, ustedes tienen el privilegio de un trabajo, así como lo tengo yo, el privilegio, además, de sentir que Poderosa los respalda, y ahora con esta alianza con Cedro, estamos muy, muy contentos de acercarnos más a ustedes. Cuando quieran solicitar una cita, tienen ustedes ahí el correo para solicitar, como digo, la atención psicológica a distancia. Un gran abrazo. Quedo a disposición de cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Muchas gracias por la exposición muy, muy interesante. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué en familias funcionales, por ejemplo, que tienen más de un hijo, más de dos hijos, no todos los hijos son resilientes, digamos? O sea, de hecho, todos somos diferentes, ¿no? Pero ¿por qué algunos niños o hijos no son tan resilientes y otros sí? Es una pregunta interesantísima, realmente, la pregunta del millón, Walter. No, aunque tengamos genes parecidos, obviamente no, como muy bien has dicho, no todos venimos con las mismas cargas genéticas, ¿no es cierto? O sea, hay algo ahí. Pero obviamente los genes no determinan totalmente, felizmente, sino los aprendizajes, ¿no? Ahora, cuando tú mencionas lo de los hijos, efectivamente, el primer hijo, por ejemplo, o la primera hija, nunca puede ser igual al segundo o al tercero. Dicen que el de en medio es el privilegiado. ¿Por qué? Porque el primero, los padres, o la madre, o el padre, bueno, quienes estén con el niñito o la niñita, están sumamente preocupados, angustiados con el primer hijo, por lo general, sobre todo si la pareja es joven, ¿no? Y eso parece increíble, pero eso se transmite, ¿no? Y además, cuando el niño va creciendo, no te caigas, o no hagas esto, te vas a caer, o qué sé yo, ¿no? Quizás ustedes los mineros sean un poco más
osados con los hijos, y eso me encanta, porque a los hijos también hay que darles un poquito de riesgo, ¿no? Para que también ellos se equivoquen y vuelvan, ¿no? A hacer las cosas de manera mejor, ¿no? Pero los hijos no son iguales, pues, los hijos no son iguales, ¿no? Así como se parecen uno a su papá y el otro más a la abuela o esto, así los chicos traen, podríamos decir, una carga ontogenética, pero también nacen en una condición diferente, ¿no? Dicen pues como que el del medio es mejor porque, el segundo es mejor, ¿no? Porque los padres no están encima de él y el último casi ya no le hacen mucho caso, ¿no? Sobre todo cuando son varios, ¿no? Pero ahí me haces pensar en algo muy interesante, que es que el hijo o la hija mayor también puede transmitir resiliencia a los hermanos, ¿no? No solamente los padres, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta, pero Sí, gracias, gracias. gracias, Walter, por tu Sí. pregunta. Por favor, llámeme Carmen, Carmen también, sí. Carmen, si me Oh, permites agregar algo, ¿no? Tocabas un tema vital cuando se habla de resiliencia, esa capacidad de afronte a la adversidad, que en cuanto a estilos de crianza, desde niños, obviamente con ciertos cuidados, también es bueno exponerlos a ciertas dosis de riesgo, de peligro, ¿no? Para que puedan ellos también, digamos, fortalecer esas habilidades de afronte, ¿no? Porque también extremados cuidados tampoco no es bueno, ¿no? Creo que ciertas dosis de exposición al riesgo también fortalecen esas capacidades de resiliencia en los niños y en los jóvenes, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Y los modelos parentales, ¿no? Los modelos de los padres también, ¿no? Así es. Así Uno, es. generalmente la gente aprende con el primer hijo y con el segundo aplica mejores, mejores, y los Sí, psicólogos también somos, ¿ah? No crean así ustedes que es. los psicólogos tenemos todas las recetas, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué recomendaciones nos darías para hacer entender a nuestros familiares que la naturaleza de nuestro trabajo es estar lejos, ¿no? Ajá. Lejos de Bueno, ellos. digamos, interpreto por la pregunta que a veces la familia puede no entender, ¿no? O no solidarizarse o no estar a la altura de ese trabajo a distancia que una persona, o sea, a distancia de la familia, ¿no? Que una persona tiene que hacer, sea hombre o sea mujer. En el caso de la minería son más hombres, ¿no es cierto? Más varones los que están fuera de su familia. Yo creo que conversar con la pareja y decirle todas las ventajas que tiene el tener un trabajo hoy día, pero también hacer sentir que la pareja, sea hombre o sea mujer, sienta que no se corta la relación familiar porque la persona está en un régimen de tantos días, ¿no es cierto? Y solamente está con la familia otros días, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, la comunicación, una comunicación tranquila, no acelerada, en algún momento del día o cada 2 días de la persona que está en la mina para comunicarse con su esposa y sus hijos, o con su esposo y los hijos, es muy importante, ¿no? Que no se sienta que están desligados porque trabaja la persona en la mina y no puede estar todo el tiempo con la familia, ¿no? Ahora, yo les voy a decir que de muchas parejas que uno ve, uno trata, etcétera, a veces resulta mucho más como predictor de éxito de un matrimonio el que no estén todo el tiempo juntos, ¿no? Me atrevo a decir eso, ¿no? No lo digo como evidencia científica porque creo que no he leído sobre eso lo suficiente, pero sí las parejas que pueden tener espacios propios siempre y cuando tengan una relación, como digo, de comunicación y, y, digamos tengan las reglas claras ambos, puede ser hasta beneficioso, ¿no? Pero una cosa que estoy pensando, y Milton, psicólogo también como yo,
en este momento es que quizás también podríamos a veces ayudar a una persona que tiene ese problema con la familia o ese impasse, digamos, con la familia, a intervenir nosotros como mediadores o como una especie de consejería. No sé, Milton, ¿qué piensas? Sí, Carmen, de acuerdo. Yo creo que los psicólogos estamos, o parte de nuestro trabajo justamente es eso, ¿no? La mediación, ¿no? El diálogo, la conversación entre las parejas. Quería también agregar algo que ya lo mencionaste, Carmen, pero me gustaría destacar, tomando en base la experiencia de trabajo de la institución Cedro en medios de la industria extractiva minera. El tema de las tecnologías de la información, a propósito de la pregunta del señor, también creo que es un complemento vital, ¿no? El hecho de estar comunicados, a veces hasta mucho mejor, diría yo, a través de videollamadas y otro tipo de plataformas, enriquece, fortalece también estos vínculos, estos lazos, ¿no? Antes había menos posibilidades de comunicación, ahora tenemos muchísimo, y seguramente se van a ir hasta perfeccionando cada vez más y más. Entonces yo creo que las tecnologías, ¿no? Una cosa, Milton, que me lleva a pensar lo que tú estás diciendo es que tanto la persona que está en la familia, ¿no?, como la persona que está en el trabajo, cuenten un poco lo que hacen, lo que están haciendo. O sea, pongan Así a es. la otra persona en la situación en que están, ¿no? Bueno, hoy día los chicos hicieron tal cosa, o yo pude conversar con fulana, ¿no? O me he sentido que te extrañaba hoy día más. O sea, sentimientos y también situaciones del contexto de la persona, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la familia, ¿no? O sea, contarse qué cosa están haciendo. Sí, ¿no? las vivencias, el contar qué ha pasado, ¿no? Y también con una amplia capacidad de escucha, una buena oreja, también escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestra pareja, ¿no? No solamente presencialmente, sino a través de los medios de comunicación, o sea, las tecnologías, quiero decir, ¿no? Sí. Lourdes quería hacer alguna pregunta, me parece, que se vio un poquito cortada. Ana María, ¿tienes alguna pregunta No, de Lourdes? Lourdes nos comenta en el chat, gracias por la exposición, Carmen, qué importante este tema y estoy segura que más de uno queremos seguir aprendiendo y aplicarlo en el día a día. ¿Hay algún material o quizá recomiendes algún libro para revisar? Y luego de Walter Díaz nos dice, el propósito de vida, tanto el familiar como el laboral, deben estar alineados, me parece. Walter, me parece fundamental lo que has dicho, porque cuando uno tiene un propósito de vida, ¿no? Sea sacar adelante la familia, los hijos, tener una ética, digamos, con la pareja, ¿no? Y con la familia en general. Y cuando uno, por ejemplo, siente la utilidad de su trabajo dentro de lo que significa el desarrollo del país, por más dificultades que podamos tener en el país, yo creo que ese propósito de vida es muy importante. Para algunas personas el factor religioso también es muy importante, pero yo diría que lo espiritual, más allá de que sea religioso o no, es crucial. Y lo espiritual tiene que ver con la empatía hacia el otro, con el apoyo hacia otras personas que los puedan necesitar, con el consejo que podemos dar, etcétera, ¿no? O sea, concuerdo contigo de que la vida tiene que tener un propósito y que lo familiar y lo laboral están tremendamente engarzados, ¿no? No son dos cosas que son fuera de los círculos, ¿no?, que tenemos, ¿no? Y la recomendación que pide Lourdes. Lourdes, sí. Vamos a hacer con Milton, si les parece, y conmigo también, una listita que se la podemos pasar. Ana María, tú te encargarías. Yo Bien. voy a ver cuáles serían los libros que son más convenientes, y si no se consiguen fácilmente, porque a veces son libros que no puedes conseguir fácilmente, podríamos también sacar algunas copias a manera como de separatas, digamos, Claro que sí. virtuales, para que ustedes puedan tener también una bibliografía, ¿no?
Claro que sí. Yo siempre recomiendo libros que encierren casos, ¿no? Milton, ¿me vas a ayudar también en seleccionarlo mejor Claro que sí. para las personas que quieren leer, ¿no? Okay. Y qué bonito que haya esas iniciativas de lectura, porque la lectura es algo que acompaña muchísimo. Yo digo que una persona nunca está en soledad cuando tiene realmente un libro, ¿no? Sea que sea a través del internet, la computadora, o sea, para mí el libro físico es algo maravilloso también, ¿no? Así es. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Alguien desea intervenir? ¿O escribir en el chat, quizás? Por favor. ¿Puede ser? ¿O todo quedó ya claro? No creo que todo quede claro. No creo que todo quede claro, sobre todo en una vida que es de mucha incertidumbre, ¿no? La vida es con mucha incertidumbre, pero si la vida fuera totalmente cierta, si supiéramos todo lo que va a pasar, sería también terrible, sería aburridísima, ¿no? Entonces, este espacio que estamos abriendo es justamente para plantear ideas, para también pensar diferente en algunas cosas, ¿no? Pero para sentirnos mejor. Ese es el objetivo. Así es. Entonces, si les ha gustado, me alegro muchísimo. Si tienen algunas críticas, también me alegro muchísimo, porque la idea es poder tener este tipo de encuentros muy, muy informales hasta cierto punto, ¿no? Con la ciencia detrás, con las evidencias detrás, pero donde podamos sentirnos muy cómodos. Muchas gracias, les mando un gran abrazo, les agradecemos muchísimo la confianza y además el trabajo que están haciendo ustedes por el Perú, ¿no? Y Poderosa, adelante, ¿ah? Como su nombre lo indica. Gracias Adiós. por acompañarnos, ha sido una mañana muy amena. Gracias por participar en este evento corporativo de Compañía Minera Poderosa S.A. Todas las fotografías y videos registrados durante este evento podrán ser utilizados por Poderosa en piezas impresas, videos y o publicaciones en sitios web y cuentas de redes sociales. Ante cualquier consulta, por favor contáctese con algún miembro de nuestro equipo. Puede ejercer sus derechos de acceso y cancelación mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de los derechos al correo electrónico lpdp@poderosa.com.pe o a la central 617-2727 de conformidad con la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo número 003-2013 JUS. Poderosa no realiza transferencia nacional e internacional de los datos suministrados para los fines previstos. Para estos efectos, esta información corresponde al banco de datos de Compañía Minera Poderosa S.A., domiciliada en Avenida Los Faisanes, Manzana G, lote 16A1, Fundo San Sebastián, Zona 2, Chorrillos, Lima, inscritos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con la denominación Terceros, con código RNPDP-PJP número de registro. Los datos personales recolectados por Compañía Minera Poderosa S.A. son obligatorios. La negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de concretar el fin previsto.